2030, plataforma radial sobre descentralización, reforma del Estado, modernización de la administración pública y el desarrollo regional y local. Perú 2030, información, análisis, entrevistas y debates. Perú 2030, bajo la dirección general del especialista y analista Franz Portugal Bernedo, quien queda con ustedes. Muy buenos días, amigos oyentes de todo el país. Estamos nuevamente con Perú 2030, ya en nuestra edición 133, hoy día sábado 3 de agosto, ya estamos en la primera semana y una semana cargada de acontecimientos políticos. No se olviden, amigos, si quieren escuchar ustedes nuestro programa, pueden hacerlo en el Face. Estamos en transmisión en vivo y en directo. Pongan en su Face, en el buscador, Perú 2030 y tendrán acceso a nuestro programa en línea. También, amigos oyentes, si ustedes desean escuchar en su celular, simplemente bajen la aplicación de Radio Santa Rosa y podrán escuchar nuestra radio, nuestro programa todos los sábados. Y para los amigos que no ven el programa y tampoco escuchan, está nuestra edición digital. Lo que tienen que hacer es simplemente enviarnos a nuestro correo peru2030@gmail.com y le estaremos remitiendo a su correo la edición digital de todo nuestro programa en nuestro semanario Perú 2030. Bien, amigos, el tema central de esta semana es el mensaje a la nación del presidente de la República y el adelanto de las elecciones, por lo cual vamos a conversar sobre este tema en nuestra mesa central con nuestros invitados. Bien, los hechos que marcaron esta semana, amigos oyentes, fue pues el adelanto de las elecciones generales y el proyecto de ley presentado al Congreso de la República. También otro tema importante ha sido la elección de la mesa directiva del Congreso de la República y la recomposición de las comisiones. Ya se ha citado a sesión del Pleno para el día martes, donde se verán justamente el tema de las comisiones. Y la elección de la mesa directiva del Congreso también es un acontecimiento importante porque ha reordenado un poco a las fuerzas políticas y a las bancadas en el Congreso de la República. Bien, temas de esta semana. Los temas de esta semana no son los siguientes. En primer lugar, ha sido publicado este 28 de julio el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030. Esperado plan porque han pasado varios meses, ¿no?, esperando que salga el plan porque se habían aprobado ya los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, pero sin embargo el ofrecimiento del famoso plan no venía y por fin este 28 de julio ha sido publicado, ¿no? Este documento ha sido elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Está conformado de 84 medidas de alto impacto, muchas de las cuales ya empiezan a desplegarse y serán ejecutadas en un periodo de 11 años. Vamos a tener un programa especial dedicado a estos temas el próximo sábado para discutir los alcances de este Plan Nacional de Competitividad, porque va a tener su impacto, ¿no? Hay prioridades de inversión de 100.000 millones de soles, importante, ¿no? Y frente a la situación política actual que dice pues que la economía se viene abajo, algunos agoreros del desastre económico, ¿no es cierto?, han dicho que ya se acabó todo y que nos vamos en picada, ¿no? Cuestionable planteamiento porque también la otro hecho importante que ha salido publicado también este 28 de julio es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? Importante documento que van a priorizarse 52 proyectos y articular inversiones para potenciar el crecimiento de la competitividad y desarrollo del país desde una perspectiva sectorial y territorial, ¿no? Entonces, hay pues un plan y va a moverse la economía y va a haber inversión, tanto pública como privada, en estas líneas que está planteando el Plan Nacional de Infraestructura.
Entonces, pues, habría que calmarnos, ¿no es cierto?, reflexionar, ¿no?, para ver, ¿no es cierto?, qué va a pasar con nuestra economía a partir de los anuncios hechos por el presidente de la República. Otro tema importante que ha salido esta semana es la aprobación de una directiva que regula los centros de innovación, tecnología artesanales y turísticos, los famosos CITE, ¿no? Mediante resolución ministerial, el Mincetur aprueba esta directiva que regula a estos centros de innovación y tecnología artesanales y turísticos CITE, públicos y privados, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Mincetur. La nueva directiva actualiza los alcances de la Directiva 04-2016 del Mincetur a fin de promover una gestión más eficaz en los CITES, de tal manera que brinden servicios de innovación en articulación con otros actores y procurando el desarrollo de sus actividades de alcance, ¿no?, y sostenibilidad. Y al lado de esto se aprobaba también el reglamento de las zonas especiales de desarrollo ZET mediante Decreto Supremo 05, publicado en el Diario Oficial de Perú. Este viernes 2 de agosto se aprobó el reglamento de las zonas especiales de desarrollo ZET. No, hay que recordar que mediante la ley 30446, la ley que establece el marco legal complementario para las zonas especiales de desarrollo y zona franca y zonas comerciales de Tacna, se dispuso, entre otros, que los centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios llamados CETICOS se denominarán a partir de esa fecha, ¿no?, zonas especiales de desarrollo. Bien, esos fueron los temas importantes de esta semana. Perú 2030 es una plataforma radial de información, entrevistas y debates sobre la reforma del Estado, la modernización de la administración pública, la descentralización y el desarrollo regional y local. Participa llamándonos al teléfono 427-7488. Búscanos en Facebook y YouTube. Perú 2030. Bien, amigos oyentes, entonces pasamos a nuestro tema central de hoy día respecto al mensaje presidencial y adelanto de las elecciones, para lo cual tenemos nuestros invitados para este programa. Tenemos a Carlos Bustamante, economista, estuvo en Gato Encerrado, ¿no?, pero ya cerró esa etapa. No, muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, sí. Gracias por venir. Sí. También hemos invitado para ver este tema a Luis Miguel Purizaca, analista político del IDL, ¿no? Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días a todos. Bien, amigos oyentes, pues IDL que ha jugado un rol importante en estos últimos acontecimientos, maldecido por algunos sectores políticos, ¿no es cierto?, responsable de todo lo que ha pasado en el país. Y bendecido por otros también. Y bendecido por otros. Muy bien. Bien, entonces vamos con nuestro comentario de esta semana respecto a ese tema. Bien, reforma política y salida a la crisis institucional. El mensaje presidencial del 28 de julio en el Congreso de la República ha puesto en la agenda nacional la renovación de la clase política frente a la crisis de representación política mediante el adelanto de elecciones generales. El presidente ha dicho en su discurso, ¿no?, que ha recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, dijo, no hay lugar del Perú donde no haya recibido un reclamo de presidente, cierre el Congreso. Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia, dijo, pero además precisó que la representatividad ha colapsado fruto de la crisis política y que los peruanos no se sienten representados. Ello ha dividido el Parlamento Nacional entre los que están de acuerdo con la propuesta presidencial y los que se resisten con la medida. También ha abierto un debate sobre la constitucionalidad de la propuesta legislativa. El presidente optó no solo por convocar elecciones parlamentarias, sino elecciones generales adelantadas, es decir, que los congresistas y el gobierno se van y dan paso a un nuevo periodo de gobierno. El presidente en su discurso dijo: hemos encontrado obstáculos, resistencias para sacar adelante la reforma política. Aquellos quienes evitan poner al Perú primero han tratado de frenar innumerables veces la reforma. Estas evasivas fueron las que alteraron nuestro proyecto sobre bicameralidad, desnaturalizándolo y perdiendo así la oportunidad de regresar a un parlamento de 2 cámaras. Además propone un marco normativo que nos permita construir
un sistema democrático más representativo, eficaz y legítimo para nuestro país. Ya en el Congreso se había producido una recomposición de las bancadas con motivo de las elecciones a la mesa directiva, recomposición que no solamente es un reagrupamiento, ¿no?, para la conducción de los destinos del Parlamento para el nuevo periodo legislativo, sino también de orientación política en un proceso que tiende a la polarización política. Sin embargo, la medida planteada por el Poder Ejecutivo resuelve parcialmente el problema de la crisis de representación si es que no se modifica la forma como se elige a los parlamentarios y a los gobernantes, porque puede ocurrir que el nuevo Parlamento traiga más de lo mismo. El conjunto de reformas políticas aprobadas trabajosamente por el Congreso elimina importantes aspectos de las normas propuestas que permita tener efectivamente el fortalecimiento de los partidos políticos y la representación de los cargos de elección popular. No olvidemos que no hay reelección congresal y que los partidos tendrán que elegir nuevos candidatos, pero ello debería ser con las nuevas reglas de juego, aunque los plazos para el nuevo proceso electoral juegan en contra de la democracia interna. El problema, como ustedes saben, no se reduce al obstruccionismo parlamentario que enfrenta el Poder Ejecutivo, como algunos sostienen persistentemente, sino a la profunda crisis de representación política que venimos arrastrando desde periodos anteriores. Luego del shock político que ocasionó el anuncio presidencial de todos nos vamos, el problema real es si el Parlamento le dará pase a la modificación constitucional para la convocatoria a elecciones generales adelantadas. Los sectores que se resisten plantean más bien la vacancia presidencial, lo que parece difícil en las actuales circunstancias. La estrategia sería demorar lo máximo posible para que los plazos se venzan y se imposibilite convocar elecciones generales. Frente a ello, el Poder Ejecutivo tendrá que tener preparado un plan B, porque en realidad la fórmula legal presentada es muy simple y no requiere de grandes estudios, de consulta de expertos, sino solo se requiere de voluntad política. Bien, amigos, para debatir todos estos problemas, ¿no?, vamos a entrar a nuestra mesa central con nuestros invitados, Carlos Bustamante, ¿no?, economista y ex gato encerrado, y Luis Miguel Purizaca, analista político del IDL. Nos acompaña, como siempre, en nuestra mesa de conducción, Otoniel Velasco, presidente del Instituto de Gobierno Descentralizado. Bien, entremos entonces en materia. Antes, una opinión general de Otoniel. Otoniel, ¿cómo ves el panorama político así en general? Y sobre todo, ¿cómo ves el tema de este impacto que ha ocasionado lo planteado por el presidente de la República, ¿no?, en aspectos sobre todo que uno de ellos importantes, el tema de la economía, ¿no? Se está paralizando la economía ya no da más, los inversionistas ya no quieren invertir, como dicen, ¿no es cierto?, porque hay una incertidumbre política que tendrá un grave impacto en la economía. Buenos días, Otoniel. Buenos días con toda la audiencia. En primer lugar, yo señalaría que el planteamiento del presidente Vizcarra es resultado, pues, de 2 años de obstruccionismo del Congreso, de imposibilidad de llevar a cabo alguna reforma importante que requiere el acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, en un acto de desprendimiento político a reconocer, y que seguramente la historia ha de hacerlo, el presidente Vizcarra dijo, bueno, nos vamos todos, convoquemos a elecciones. Pero resulta pues que esto ataca no solamente la cuestión de jurisdicciones políticas, sino esto ataca fundamentalmente a todos los que defienden la corrupción y pretenden mantener la impunidad a los corruptos que ha caracterizado al país durante prácticamente toda la historia republicana, pero con mayor intensidad desde las últimas 3 décadas.
Entonces, esta es una lucha muy importante contra esa impunidad. Y creo que la variable que debemos destacar es la siguiente, que mientras hasta hace poco la sociedad civil en general era muy tolerante a la corrupción, con el lema, pues, roba pero hace obra, resulta que ahora esa sociedad civil ya no es tolerante. Y entonces dice, roba a la cárcel. Estamos en esa coyuntura que veremos cómo se resuelve. Bien, para la opinión también correspondiente sobre estos temas, sobre todo el tema económico que está presente. Ayer Roque Benavides ha tenido una larga entrevista en la televisión y ha hablado pues sobre todos los temas políticos, pero también económicos. Tenemos a nuestro invitado, Carlos Bustamante. Carlos, ¿cómo ves el panorama desde tu perspectiva como especialista en temas económicos? Sí. Bueno, en primer lugar, habría que ver cómo se encuentra el panorama económico del Perú, donde por un lado ya veníamos siendo afectados por un contexto internacional producto precisamente de problemas que hay entre Estados Unidos y China. Esto ha estado impactando en el precio del cobre principalmente. Hay también decisiones que ha tomado la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir su tasa de interés, que también va a tener un efecto interno en Perú. O sea, había un menor crecimiento, un impacto debido a estos problemas. Ahora, en ese contexto es que se produce este anuncio, ¿no? Que es importante, que está en debate en general desde hace varios días, muy apasionados, pero donde todavía no hay claridad de salida, ¿no? En todo caso, anuncios de esta naturaleza sí impactan en la economía, ¿no? O sea, la economía ya no venía con fuerza, pero tampoco estamos en recesión, hay que decirlo claramente. ¿Se cayó la bolsa? Bueno, la bolsa tiene más, influencia por aspectos externos que por aspectos internos, ¿no? Buena aclaración. ¿No? Entonces, el hecho es que sí va a impactar. No creo que lleguemos a recesión, porque recesión técnicamente se menciona o existe cuando hay 2 trimestres consecutivos de caídas. Y Perú no viene creciendo hace 20 años. Tiene una macroeconomía muy sólida. Es bien, precisamente por esa macroeconomía sólida es que tenemos una calificación de riesgo casi de grado de inversión, casi igual que Chile. No hay otros países en América Latina que tengan ese grado de inversión, si lo vemos de ese lado, ¿no? Pero a nivel ya del manejo del día a día de la parte microeconómica sí hay problemas de generación de empleo crónico, de informalidad. Y bueno, las señales para que la gente pueda gastar y para las empresas invertir, ¿no? Creo que en ese contexto un anuncio de este tipo sí puede afectar. No creo que se llegue a la meta que el gobierno está planteando. Muchos ya han reducido sus proyecciones, pero estaremos pues menos de 3%, ¿no? Va a haber sí un mayor cuidado en el gasto y bueno, lamentablemente eso no ayuda pues también a generar los puestos de trabajo que te permitan ingresos y así reducir pobreza, ¿no? Yo creo que ¿No crees que ahora que ya, digamos, los gobernadores regionales y los alcaldes que ya están mejor sentados en su silla de gobierno luego de estos primeros meses, unos 7 meses de haberse adecuado, pues porque son la mayoría nuevos, ¿no? La inversión en este último periodo del año va a mejorar la inversión pública y eso mejoraría pues los indicadores? Bueno, es deseable eso. Realmente, efectivamente, el primer semestre no ha sido bueno a nivel de general, no solamente en gobiernos regionales y locales, sino también en el gobierno central, que se supone que no debería tener ningún problema para agilizar sus inversiones, pero también vemos entrampamientos y eso ya es una responsabilidad de cada ministerio. Creo que el Ministerio de Economía ha estado dando asesoría técnica
permanente, digamos, a las nuevas autoridades, es posible que ya tengan mejor claro qué cosa es lo que tienen que hacer y se puede esperar una mejora en cuanto a la ejecución del presupuesto de inversiones en el segundo semestre. Ahora, ¿será suficiente para digamos, cambiar esta sensación de que hay demasiada incertidumbre? Eso sí no sé. Pero esperemos que haya una reacción positiva por ese lado, ¿no? Ya, tampoco podemos estar pues con los brazos cruzados. La gente necesita que haya dinero que ya está presupuestado, ¿no? Yo creo que ahí sí tiene que tener más fuerza pues, el Ministerio de Economía para poder facilitar, ¿no? Ahí también hay otro problema por el lado de que hay más normas anticorrupción. O sea, este año se vienen aprobando varias normas que pueden, que van a generar cultura en hacer cómo se hacen las cosas en el Estado y en su relación con el sector privado. Son normas que antes no existían, por ejemplo, la gestión de intereses, la obligatoriedad de presentar su declaratoria de intereses ya de los funcionarios. Eso, hasta que tome cuerpo, costumbre, puede hacer que las decisiones sean más lentas ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que todavía estamos a la expectativa. Bueno, no hay que perder tampoco no hay que ser tan pesimista, ¿no? Si no, mejor cerremos la casa. Cerramos la tienda. Bueno, ¿cómo ves, Luis Miguel Purizaca, este impacto del anuncio presidencial? En términos generales también, pues, en la economía, ¿no? A ver, lo podría analizar, estaba pensando, viniendo aquí, si analizarlo desde el enfoque jurídico, pero me parece que eso los constitucionalistas ya han dicho bastante. Incluso uno podría hasta pensar de que hay un enfoque constitucionalista para todos los gustos, ¿no? Incluso, así que no me voy a meter por ahí, voy a hablar más bien como sociólogo, que también es lo que soy, y un análisis medio desde la ciencia política, ¿no? Mira, a mí me parece que Vizcarra ha hecho algo que a PPK se le reclamaba mucho, ¿no? Y me parece que en política todo es actitudes, ¿no? Todo es actos, qué es lo que hago y también qué es lo que no hago. Y me parece que con PPK el tema era de que tenía una visión, se notaba muy pasivo, había como un rol de pasividad en su hacer, digamos, bueno, o en su no hacer, ¿no? Más bien. Entonces, me parece que lo que está haciendo Vizcarra desde hace un tiempo, que muchos han calificado como que ya basta de estas jugadas de ajedrez y sacar estrategias políticas de la manga. Al fin y al cabo eso es hacer política, ¿no? Estamos encontrándonos frente a dos actores, por un lado el Ejecutivo y por el otro el Legislativo, que ahora sí se está haciendo política. Ahora, eso más allá del análisis económico, ¿no? Y dentro de esta dinámica, me parece que Vizcarra está echándole mano a todos los instrumentos o herramientas que tiene para hacerle frente a esto que mencionaba, esto que se mencionaba antes, ¿no? De ciertas embestidas del legislativo respecto a la gobernabilidad, ¿no? Ahora, me parece que esto, ¿por qué se origina también? Y creo que a estas alturas ya para nadie es posible negarlo, de que hay una actitud del legislativo, que tiene la mayoría fujimorista, que desgraciadamente, viéndolo desde el lado estrictamente político, no han sabido hacer política, porque teniendo una mayoría en el Congreso pudieron haber hecho muchas más cosas de las que se han mostrado hasta ahora. Entonces, y bueno, y es una cuestión objetiva, ¿no? Recordemos estos chats en donde Keiko le mencionaba a sus congresistas: oigan, este proyecto lo vamos a apoyar realmente, vamos a apoyar al Ejecutivo. No me acuerdo exactamente qué proyecto era, pero esas eran sus palabras textuales, ¿no? Entonces, hemos tenido un Congreso, una mayoría parlamentaria que no ha sabido no ha sabido sacar ventaja política, digamos, llamado desde esa manera, a la mayoría que tenía en el Congreso, ¿no? Ya, al margen de los problemas legales que pueda tener la señora Keiko Fujimori, al margen de el perfil de muchos de sus congresistas, que no voy a entrar a hablar de eso, creo que ya todo el mundo tiene una idea más o menos de la mayoría de los perfiles de los congresistas que están ahí, no voy a ahondar más ahí, pero si nos damos cuenta, son un partido, una mayoría que se quedó estancada en la idea o en el trauma, digámosle así, de no poder haber ganado una elección, haberse quedado
por un número de votos bajísimo. Creo que eso es algo que Keiko Fujimori no pudo superar, y eso se notó con claridad en la dinámica de su grupo parlamentario en el Congreso, que era la mayoría y que ha llevado de una u otra forma a estar aquí. Si nosotros nos damos cuenta, las reformas en el sistema de justicia y también los debates en el Congreso para los proyectos de ley de reforma política, nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, la reforma del sistema de justicia, los proyectos de la Junta Nacional de Justicia, las autoridades nacionales de control, el Consejo de Reforma para el Sistema de Justicia y otros proyectos ahí que no salieron publicados, no se promulgaron. Y si ahora también vemos el proyecto de reforma política, y bueno, y todo lo que se ha aprobado ahora último, ¿no? Esto de la paridad, de no aceptar el 50-50, sino 40%. Se ha aprobado algunas cosas importantes. Sí, por ejemplo, ¿no? La paridad, ¿no? Ahora, el tema de la inmunidad parlamentaria, que en esencia se ha desnaturalizado, ¿no? Porque, bueno, la idea era de que la Corte Suprema al final levantara la inmunidad, ahora resulta de que no, de que el Congreso igual tiene un lapso de 45 días, si el Congreso no dice nada en 45 días, recién la Corte Suprema puede. Entonces, pero sí, tú cómo ves el tema de que este asunto de las reformas políticas que son importantes, por ejemplo, el tema de las elecciones primarias, a pesar que ahí no se aprobó lo que debería aprobarse, en el sentido de que, por ejemplo, se ha planteado, si bien es cierto, elecciones primarias, pero ahí le han puesto un articulito que dice, bueno, pues se va a poder hacer elecciones internas cerradas, de lista cerrada, y solo las primarias servirían para, ¿no?, la ubicación de los candidatos en esa lista. De la lista, claro, ¿no es cierto? porque lista cerrada, Cuando claro. el tema no era así. Exacto. El tema era que la población, ¿no?, en las elecciones primarias diga, ¿no?, cómo queda la lista. Claro. Y que todo militante que quiera lanzarse como candidato se lance, pues, ¿no? En las elecciones dirá si va o no va en la lista. Claro, y ¿no? y el ejemplo que menciona no es el único ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la paridad, el aprobar esta ley de la paridad dentro de la lista iba de la mano y tenía mayor efecto, porque esa era la idea, si iba de la mano con la supresión del voto preferencial, cosa que no se ha hecho. Entonces, si no se suprime el voto preferencial, poco efecto tendría el tema de la paridad, ¿no?, de la lista, o sea, el 40-60, el 50-50. Una paridad progresiva se aprobó. Claro, ¿no? pero digamos, si la esencia, y esto no lo digo yo, o sea, lo dice Tuesta también, que es Tuesta, Tanaka, Paula Muñoz, que son las personas que hicieron el proyecto de reforma, ¿no? Pero en el fondo tiene lógica, tiene mucho sentido lo que dicen, o sea, digamos, no es algo que por capricho ellos lo hayan incorporado en los proyectos, ¿no?, en los proyectos de reforma política. Tiene mucho sentido de que estas medidas, estos cambios que se estén dando, vayan de la mano con la supresión o la eliminación del voto preferencial. Pero ¿tú crees que estas reformas, de la reforma que se han planteado, ¿no?, cuál sería, ¿no es cierto?, las que podrían aplicarse, dada la estrechez del cronograma electoral planteadas para la renovación, ¿no? Es una pregunta que todo el mundo se hace esa pregunta, ¿no? Pero esa respuesta la vamos a dar después del corte que tenemos ahora de la media hora. Volvemos, amigos, luego de los avisos que van a pasar en el segundo bloque. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Somos los maestros del Perú. Maestros y maestras del Perú, sintonice el programa radial Educación, Democracia y Más Perú, un programa informativo, cultural y pedagógico. Analizamos la realidad educativa nacional todos los lunes de 9 a 10 de la noche por esta su emisora radial Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Somos los maestros del Perú.
En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias. Cuidemos las familias, porque son verdaderas escuelas del mañana. Son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria. Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Perú 2030 es una plataforma radial de información, entrevistas y debates sobre la reforma del Estado, la modernización de la administración pública, la descentralización y el desarrollo regional y local. Participa llamándonos al teléfono 427-7488. Búscanos en Facebook y YouTube. Perú 2030. Los dirigentes, o sea, también todo el debate. Bien, amigos oyentes, nuevamente estamos con Perú 2030 y hoy día estamos en nuestra mesa central debatiendo sobre cuál es el impacto de todas estas medidas que ha dado el presidente de la República, ¿no?, en el escenario político y económico. Estamos con una pregunta pendiente para Luis Miguel Purizaca respecto a qué justamente se aplicaría, ¿no?, en estas elecciones adelantadas de las reformas políticas que para mi punto de vista son importantísimas, porque de eso depende quién llegue al Congreso en las próximas elecciones. Sí, a ver, mi respuesta tiene ahí dos aristas. Una que tiene que ver con a qué velocidad le ponga esto en el Congreso con el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo el día miércoles, ¿no? Si uno hace cálculos, esto tendría que verse en el Congreso y el debate en comisión de Congreso, en la Comisión de Constitución y bueno, en el Pleno, esto tendría que verse a más tardar durante todo el mes de agosto. Si esto demorase más, suponiendo, por ejemplo, que dure hasta septiembre, finales de septiembre, inicios de octubre, me parece que ya los tiempos estarían demasiado cortos para poder implementar todo lo demás. Recordemos de que lo que después tenemos es un referéndum y luego de eso tendremos las elecciones, ¿no?, que ya se han planeado hacer para la tercera semana de abril del año que viene. Entonces, démonos cuenta de que todo aquí comienza con la buena predisposición que va a tener este Congreso para poder debatir esta norma y ver el referéndum es clave, ¿no? Porque, sí, claro que sí. Porque acorta claro el plazo, ¿no? Exactamente, ¿No? exactamente. Si no, sería otra legislatura para la reforma. El proyecto de ley lo que está haciendo es modificar el artículo 112 de la Constitución e incorporar disposiciones transitorias, ¿no? Unas 4 o 5 disposiciones que son las más importantes. Que son justamente las más importantes. Las claves, porque lo otro es, bueno, el presidente no se reelige, pero ya está dicho eso, ¿no? Ya está aprobado que no hay reelección presidencial, ¿no? Sí, es una reiteración. Sí, en realidad. Eso por un lado. Ahora, teniendo en cuenta también lo ajustado del tiempo, asumiendo de que el Congreso, digamos, se ponga las pilas, haga todo rápidamente y todo este debate se lleve a cabo en agosto, durante solo ese mes, y que se logre, digamos, ya ir a referéndum. El referéndum, me parece, difícilmente se podría hacer antes de fin de año. Yo creo que estaría para enero o febrero del próximo año. Me parece muy difícil que salga para diciembre o para antes de diciembre. Sin embargo, tú has dicho que sí es posible. Sí, estamos hablando con un ex jefe de la OMPE que sabe cómo es el negocio. Yo realmente espero yo estar equivocado realmente. En ese aspecto espero estar yo equivocado. Pero eso asumiendo de que el Congreso lleve a cabo todo de forma muy rápida en el mes de agosto. Y de que este debate en la Comisión de Constitución, por ejemplo, no se alargue más. Ahora, vamos a ver si la mayoría, vamos a ver también quién está presidiendo la Comisión de Constitución, es la señora Rosa Bartra, ¿no? Vamos a ver si hay una intención, hay una voluntad de hacer esto rápidamente, o si más bien hay una voluntad de, digamos, hacer un debate pues sumamente extenso, que se alargue en demasía.
Vamos a ver también cómo se lleva a cabo ese debate, vamos a ver, a mí me parece excelente esta oportunidad para todos los analistas políticos, politólogos, para ver cómo se va construyendo y sobre todo los actores que son los congresistas, cómo van construyendo sus argumentos. Bueno, para nosotros es un laboratorio para el análisis político. Exactamente, bueno, increíble, ¿no? Lo genial es que aquí uno nunca se aburre, ¿no? Entonces siempre hay cosas que analizar. Eso por un lado. Ahora, teniendo en cuenta de que fuera todo dentro de estos plazos así ajustados en agosto, antes de diciembre o pasando diciembre, enero, me parece que de hecho, algo que no se podría aplicar de estas modificaciones sería las elecciones internas. Me parece que ya las elecciones internas ya no les da el tiempo a los partidos para llevarlas a cabo. Aún así, todo esté rápidamente hecho y corriendo, ¿no? El debate en agosto, las elecciones más o menos en diciembre, enero. ¿Y se podría hacer de que las elecciones internas para elegir a los candidatos, si bien no pueden hacer elecciones abiertas, por lo menos sean elecciones cerradas, ¿no? Pero elecciones donde voten los militantes, ¿no? Un militante, un voto, ¿no? Para que la democracia comience a funcionar internamente, por lo menos. Eso sería lo ideal. Ahora, veamos también de que antes de estas modificaciones, cómo se habían llevado las elecciones internas de algunos partidos, ¿no? Y mencionemos ahora los más tradicionales, ¿no? Que son los más históricos y, bueno, tienen una trayectoria ganada, ¿no? Por ejemplo, el APRA. Hasta donde yo tengo entendido, las últimas elecciones en donde participó el difunto Alan García, él fue el único candidato para la Secretaría General, si no me equivoco. Entonces, habría que ver también si es que al final... Pero son elecciones indirectas. Exacto. Entonces, a ver, habría que ver también si es que no, que es lo que yo creo, y ojalá también aquí me equivoque, que no creo que alcance el tiempo para llevar a cabo estas elecciones internas, para estas elecciones de 2020. Vamos a ver si los partidos están con este talante de democrático, en la medida de lo posible, si bien es cierto ya no llegan para con esta modificación de la norma, internamente logran establecer los criterios o los parámetros que garanticen de que al menos haya más de un candidato y que las elecciones internas se hagan con la total transparencia que sería posible, lo ideal, ¿no? Que sería lo ideal. Otoniel, tu comentario. Bueno, yo creo que más allá de los detalles, me parece que tiene razón, yo veo así el tema. Si en el Congreso predomina la razón, entonces van a aprobar la propuesta del presidente Vizcarra y en buena cuenta van a decirle al país, nos vamos todos. Y obviamente el país, la población va a aplaudir. Pero como no son muy racionales, sino predominan las pasiones, lo que hay en el Congreso es un segmento que pretende vacar al presidente Vizcarra y colocar en lugar de él a Meche Arauz. Y para lo cual Meche Arauz, por supuesto, está con sus declaraciones dubitativas, está en realidad lanzando el mensaje que ella aceptaría esa propuesta. Bueno, en esa coyuntura, el presidente Vizcarra va a recurrir a la cuestión de confianza. Y entonces, eso hará el presidente, la cuestión de confianza al no aprobarse, el presidente Vizcarra disuelve el Congreso y se queda él. Es la peor solución para los congresistas. Ahora, desde el punto de vista económico, bueno, en primer lugar, yo quiero enfatizar que la economía del Perú depende en gran medida del comportamiento del sector externo. Y los precios de los minerales, si bien han bajado, tampoco la tendencia es que continúen bajando. Más bien hay varios indicios de que los precios de los minerales van a subir porque el dólar está valorizándose. Y entonces ahí, si bien teóricamente baja el precio de los minerales, pero en realidad en términos de dólares se mantienen o inclusive suben. Y en segundo lugar, el gobierno tiene un instrumento muy eficaz para promover la inversión. Primero, la inversión privada del país depende de la inversión minera. Y la inversión minera ya está dada. La minería tiene una perspectiva a largo plazo.
Las transnacionales no si invierten en el Perú es porque están seguras de que les va a ir bien, porque resulta pues que los yacimientos minerales son muy ricos y en segundo lugar los costos de producción son de los más bajos del mundo. Entonces es muy atractiva la inversión minera para las transnacionales. Eso impulsa la inversión privada nacional. Y en segundo lugar, el Estado puede incrementar la inversión pública, para lo cual tiene los instrumentos necesarios. Uno revisa las últimas cifras y encuentra que los gobiernos subnacionales son los que no han logrado ejecutar todo su presupuesto. Pero como Francia ha señalado, ya ahora aprendieron y entonces lo más probable es que empiecen a subir. E inclusive el gobierno puede aumentar el presupuesto para que se eleve la inversión pública, con lo cual se generará empleo. Bien, amigos, tenemos en la línea a también nuestro comentarista, que ya lo conocemos, Omar Cairo. Omar, muy buenos días. Muy buenos días. El otro día te escuchamos, Omar, en una polémica encarnizada con Quiroga, ¿no? Y ahí había pues los argumentos centrales del debate, ¿no?, que salieron a la luz a partir de esta polémica, ¿no? Y hubieron también frases muy fuertes entre ambos. Pero el tema, Omar, como tú bien sabes, que has venido siguiendo este tema político, electoral, y lo hemos conversado aquí en la radio, ¿ya? ¿Cómo ves la posibilidad efectivamente de que esta reforma vaya, o sea, se puede implementar? Porque hay una gran expectativa de la población y el periodo de incertidumbre que todo el mundo habla solo sea del mes de agosto, ¿no? Y se apruebe o no se apruebe y termina la incertidumbre. Sí, como todos en el pueblo, tengo la esperanza de que esto ocurra. Para eso, en primer lugar, se requiere la voluntad política sobre todo de la mayoría, de aprobar la reforma. Existen técnicas a través de las cuales esto se puede acelerar. Una es la exoneración del trámite en comisiones, la Junta de Portavoces, por acuerdo de portavoces que representen a más de la mitad del número legal de congresistas, puede adoptar esta exoneración, y entonces esto estaría siendo aprobado probablemente a comienzos de septiembre en el Pleno directamente. Ahora, si es que no se persiguiera una voluntad de aprobar esto, creo que el presidente del Consejo de Ministros podría recurrir al instrumento de la cuestión de confianza, es decir, solicitar que se apruebe y hacer cuestión de confianza de su solicitud, en cuyo caso, si no se aprueba el proyecto de reforma, el gabinete perdería el cargo y el presidente de la República estaría facultado para disolver el Congreso. Bien, ahora, Omar, ¿cómo ves el tema ya de la fórmula legal? Yo he señalado de que en realidad la fórmula legal es bastante simple, no requiere mayor análisis, ¿no es cierto?, constitucional, o llamar a expertos constitucionalistas para que puedan analizar y den su opinión. Tú, como especialista en esa materia, ¿cómo ves la fórmula legal? Sí, la veo muy clara. Es un proyecto de reforma para una modificación transitoria, o sea, por un caso específico del plazo del mandato presidencial y parlamentario, y un adelanto consiguiente de las elecciones, y además la exoneración de ciertos trámites de un plazo establecido en la ley de elecciones. Entonces creo que es muy simple, precisamente por eso, siendo sencillo de comprender y no requiriendo mayor polémica, simplemente saber si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Creo que esto podría pasar directamente al Pleno. Para eso se requeriría un acuerdo de la Junta de Portavoces de exonerarlo del trámite de las comisiones. Y en el Pleno se podría realizar la discusión respecto de las opciones que hay respecto acerca de aprobar o no aprobar este proyecto. Ya, ¿y cómo ves el tema de los plazos que implicaría esta modificación constitucional para que efectivamente haya renovación del Congreso y del Ejecutivo? Yo creo que los plazos es viable en términos de plazos. Inclusive hay una disposición transitoria en el proyecto de reforma que dice que las normas
las leyes de reforma política que se han aprobado serán aplicables solo en la medida en que no perturben el proceso electoral. Entonces, hay especialistas que han hecho cálculos, los cuales han conducido a establecer que perfectamente, aprobándose la reforma constitucional en el Congreso con un referéndum subsiguiente, esto podría ser, la elección podría realizarse con tranquilidad el tercer domingo de abril de 2020. Muy bien, muchas gracias, Omar, por tus opiniones y estaremos en contacto. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bien, para el siguiente comentario, Carlos Bustamante. Sí, bueno, yo estaba escuchando otras de las intervenciones y en realidad uno se da cuenta que hay buenos deseos. O sea, sería deseable que... Entre los deseos y la realidad sería deseable que en agosto se termine el debate, ya, septiembre, digamos, pero esos son buenos deseos. Y hemos visto que cómo actúa la bancada fujimorista o la bancada de mayoría en el Congreso, ¿no? No creo que estén con los brazos cruzados esperando, seguir el cronograma. Me da la impresión de que esa no es su idea. Nuevamente, ojalá que trabajen para eso, porque la idea es que esta suerte de incertidumbre termine. A nadie le gusta, a ningún país camina de esta forma, ¿no? Ya el hecho de que se plantee un adelanto es un choque grande, en el sentido de que hay una incapacidad de diálogo y para la gobernabilidad del país, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no se aprueba? Por fin, como tú muy bien dices, entra el debate y la mayoría dice no va. Si dice no, se va al archivo el proyecto de ley. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿cómo ves tu perspectiva política? Sí, para empezar, están cuestionando ya que, digamos, la propuesta, el proyecto se haya aprobado en el Consejo de Ministros, ¿eh? O sea, eso va a ser un tema que me imagino que lo van a poner como primer tema de debate, porque le han pedido la grabación, los audios, las actas y están llegando a conclusiones de que no se ha aprobado. Bueno, eso es un tema que podría igual debatirse bastante, ¿no? Y lo que yo sí nuevamente veo es que me da la impresión de que no va a llegarse a una solución rápida y vamos a tener un siguiente año con problemas de cómo gobernar bien. El presidente ha dado varios anuncios en su mensaje. Ha señalado que quiere una nueva ley de minería, porque esta ya tiene 30 años, hay que hacer unos ajustes. Ciertamente hay que hacer ajustes. Pero esto va a quedar como una ley menor frente al gran debate. Pensaste tú el plan de competitividad y el plan de infraestructura que nunca ha tenido el Perú para empezar. Nunca, primera vez. Los líos que vemos ahora de corrupción con Odebrecht. Y es además a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Claro, porque hay prioridades. Aquí en la municipalidad han hecho proyectos como han querido. En los ministerios también cada ministro priorizaba no había guía. Ahora sí hay una guía, pero necesitas respaldo de una serie de normas. En el plan de competitividad también. Todas estas normas necesitan pues un gran debate que se puede perder por el gran debate que es, cómo se resuelve esta crisis política, ¿no? Apelaremos a la buena voluntad de ambos, y que piensen que, el Perú está primero, ¿no? Lamentablemente estamos en buenos deseos, no en el otro escenario donde es rechazado y se quedan. ¿Cómo van a conversar? Porque hay que gobernar hasta el año 28 de julio del 2021. Bien, a ver, Luis Miguel Purizaca, ¿cómo ves, haciendo un poco de perspectiva política, cómo ves el escenario si es que no se aprobara, se fuera archivada? Porque parece que esta es una posibilidad real. Sí, bueno, en verdad coincido ahí, yo creo que también es una posibilidad muy real, es casi como 70-30 o 60-40 de que eso puede pasar, ¿no? ¿Corren las apuestas? Desgraciadamente, no debería ser así, pero parece que sí.
Ahora, yo, respecto a eso, yo soy de la opinión de Omar Cairo. Yo creo de que sí, ahí, después de eso, el presidente podría estar en la facultad de pedir cuestión de confianza. Y yo creo de que al final, vamos, démonos cuenta, si Vizcarra ha presentado este proyecto de ley y ha dado este discurso del 28 de julio, es porque, digamos, ha sopesado todas las posibles respuestas del legislativo. Entonces se daría la siguiente figura, ¿no? Uh-huh. La primera, que sería, bueno, nos vamos todos. No quieren, pues se van ustedes. Sí. Y yo me quedo. Tal cual. Porque la cuestión de confianza significa eso. Tal cual. Disolvemos el Congreso y se convoca elecciones complementarias, ¿no es cierto?, para el periodo, solamente para congresistas, y Vizcarra terminaría su periodo. Sí. Pero ahí, disculpa, ahí hay que observar dos cosas. En la eventualidad de que convoque a elecciones para el nuevo Congreso, las elecciones se dan y estos congresistas solamente su periodo de vigencia es hasta el 28 de julio del 2021, sí. Porque ahí acaba. Claro, no sería hasta el 2025. Y ¿no? luego, si fuera la otra figura, claro. Ya en agosto del próximo año estaríamos ya empezando la carrera electoral para los congresistas del nuevo periodo. Claro, entonces... Pero ahí te explico una cosa, según un experto sobre el cual conversamos sobre esta materia, que es la siguiente, ¿no? Si es cuestión de confianza, ¿no? No se aprueba lo que dice el señor presidente, pues entonces el Congreso se va a su casa, como dice la Constitución, ¿no? Y la Constitución dice que tiene que convocar a elecciones, pero no dice cuándo la va a convocar. La obligación es convocar, no dice cuándo. El presidente puede decir lo siguiente: bueno, señor, voy a convocar elecciones, pero para el 2021, ¿no es cierto? Porque ya es muy corto el periodo y vamos a gastar dinero en elegir a nuevos congresistas y para un periodo tan corto. Entonces, en lugar de gastar ese dinero, convoco elecciones para el 2021. Y Vizcarra no sigue en la presidencia y en el Congreso solamente funciona la comisión permanente, tal como establece la Constitución. Y justamente por eso me parece interesante, y era algo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? De que a mí estoy muy ansioso por escuchar los argumentos, porque definitivamente todos los grupos políticos del Congreso han hecho este balance igual que nosotros lo estamos haciendo ahora. O sea, yo no creo que, por ejemplo, desde la tienda aprista, el señor Quesquén, Mulder, con tanta experiencia en el Congreso, no se hayan puesto en todos estos supuestos. Incluso creo que ya los estaban pensando desde antes del discurso del 28 de julio. Y eso se explica también, por ejemplo, las reacciones de Mulder, ¿no? Cuando se va a la mesa, él dice, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, mire, yo creo de que aquí hay algo bien interesante y yo quisiera terminar diciendo esto, ¿no? Creo que para todos está clarísimo que lo que necesitamos es una reforma política. Ahora, esta reforma política pasa también por, obviamente, y todos lo tienen claro, por la reforma del sistema de partidos. Pero más allá de la reforma del sistema, del sistema de partidos, la reforma de los partidos. La existencia de los partidos como tales, ¿no? Como organizaciones de sociedad civil, en fin. Ahora, démonos cuenta de una cosa también, que esto también se presenta como una oportunidad, ¿no? Estas grandes transformaciones en ningún país del mundo han ocurrido sin que medie la incertidumbre, ¿no? Eso me parece que debe estar claro. Ahora, la política peruana en los últimos 20, 30 años se ha construido en oposición a la existencia de otro grupo político. En este caso es el fujimorismo, ¿no? Y podríamos hablar del aprismo también, pero bueno, tiene muchos más años. Vamos a centrarnos en el fujimorismo. Todos los partidos que han surgido, movimientos que han surgido políticos, se han construido en oposición a este partido, al fujimorismo. Y pareciera de que el discurso político de estos otros partidos o movimientos se ha construido en función a lo que yo no soy. O sea, ¿no? Si el fujimorismo es AB, entonces nosotros nos construimos en función a una imagen CD. Pero más allá de este anti, que esto es algo que otros analistas también lo han mencionado, lo que ha faltado en estos otros partidos de izquierda y otros más, es construir un proyecto de país a partir de, ya dejando de lado el antifujimorismo. Y me parece que esto puede ser el inicio de eso. Entonces me parece que el fujimorismo como tal está muy golpeado. Yo creo de que sea por una fórmula o por la otra, el próximo congreso que se tenga, me parece que no va a tener... Tenemos nuestras predicciones de quién estarían en el siguiente escenario. Definitivamente me parece que no va a tener
una mayoría fujimorista. Eso me parece clarísimo. Ahí tenemos una teoría. Y creo de que eso es un buen escenario político para que los otros grupos, los otros movimientos, partidos políticos puedan comenzar a construir un discurso político con un contenido que sea completamente diferente al anti. Y me parece que eso es algo necesario e importante, sobre todo dentro del sistema de reforma política. Eso Bien, es fundamental. el tiempo nos ha ganado. Amigos oyentes, le agradecemos mucho a Carlos Bustamante por su presencia aquí en nuestro programa, también a Luis Miguel Ipurizaca. Bien, amigos oyentes, vamos a entrar a unos temitas rápidamente que ya para cerrar nuestro programa, ¿no? En la Biblioteca 2030 tenemos como tema central el Plan Nacional de Competitividad ya publicado del 19 al 2030, ¿no? Importante este documento donde se señala que pues no ha sido suficiente el crecimiento y la capacidad de generación de bienestar, ¿no? Es necesario pues no pasar a una segunda etapa, ¿no? Y abordar los retos importantes, ¿no? De qué implica un conjunto de medidas para apuntalar el crecimiento a mediano o largo plazo en el país. Si quieren una edición completa de este documento que tiene 52 páginas, envíen una solicitud a nuestro correo peru2030radio@gmail.com. Le estaremos enviando la versión digital, ¿no? También como eventos importantes anunciamos un evento, Retos al 2020, Gobierno y Administración Pública en América Latina, que se va a desarrollar del 14 al 18 de octubre de este año en Quito, Ecuador, organizado también por el CLAD y el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. También en nuestra sección de Desarrollo del Talento Humano hay un curso online, Expertos en Innovación Pública, que se va a desarrollar del 13 de enero del 2020 al 13 de abril del 2020. Es un curso importantísimo desarrollado por la Universidad de Alcalá en España, ¿no? Y pueden solicitar ahí más información en el correo electrónico master.innovación@uah.es. Bien, amigos oyentes, estos fueron los temas más importantes de Perú 2030 y nos despedimos, amigos oyentes, hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana. Muy buenos días. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas.